Estábamos cuando teníamos ahora el neutro del primario que estaba aislado y decíamos que las tres corrientes tienen que, su sumatorio vectorial me tiene que dar como resultado cero. Estos valores I sub A, I sub B, I sub C son las intensidades instantáneas de las corrientes que circulan por los primarios en el sentido de las flechas. ¿Sí? En este sentido que estamos indicando acá. Es decir, la corriente suministrada a un transformador cualquiera debe hallar su camino de retorno al generador a través de los primarios de las demás fases. Antes lo podía hacer por el neutro, ahora no tenemos neutro, por lo tanto, cualquier desequilibrio, pequeño desequilibrio entre estas tres corrientes de excitación debe circular a través de los otros primarios para regresar a los generadores. Esta restricción de las corrientes de los primarios tiene un efecto importante sobre el comportamiento del banco con cargas monofásicas al neutro. O sea, ¿qué pasa si le ponemos una carga monofásica a este transformador? O desequilibrio de cargas que vendría a ser lo mismo. Entonces, consideremos el banco estrella de la figura con líneas de los secundarios en circuito abierto y los neutros aislados. O sea, si a esto lo tengo aislado, sin circuito, sin carga en el circuito, o sea, estoy en vacío, las corrientes que circulan por los primarios son las corrientes de excitación, nada más. No me circula ninguna componente de carga. Si las tensiones de línea aplicada a los terminales de los primarios están desequilibradas, están equilibradas y tienen forma de ondas sinusoidales, podemos representar a esto por este esquema que es un esquema vectorial. Podrán representarse los vectores de A, B, BBC y BCA en la figura 9H, que constituyen los tres lados de un triángulo equilátero. O sea, la tensión entre fases no se altera en absoluto. Y este resultado se deduce del hecho de que todo sistema trifásico, la suma vectorial de tensión entre línea y línea, tomado en orden cíclico, debe ser nulo. Entonces, la sumatoria de la tensión en línea me da que es igual a 0. Y si el secundario está en vacío, análogamente voy a tener de que la sumatoria de las tensiones de línea en el secundario van a ser iguales a 0. Estas ecuaciones demuestran que los vectores representativos de las tensiones de línea pueden siempre dibujarse como los lados de un triángulo. Si las tensiones están equilibradas, el triángulo de tensiones es equilátero, según podemos ver en esta figura, que es la del lado. Para no estar volviendo, te pido que prestemos atención a la figura siguiente, que es donde el triángulo de las tensiones se mantiene estable. En este caso, en la figura 9H, fíjese que los tres vectores BAN, BCN1 y BBN1 son iguales y me conforman las estrellas de modo similar a lo que tenemos dibujado los de balada. Pero en este caso hay una de ellas que es mayor y las otras dos son menores. ¿Sí? Ya vamos a ver la razón de eso. Si los transformadores tuvieran características de excitación iguales, las corrientes de excitación y las tensiones respecto al neutro también estarían equilibradas. Aun cuando, como se vio, las formas de las tensiones respecto al neutro pueden no ser sinusoidales, o sea, podemos tener la presencia armónica. Los conceptos fundamentales de estas tensiones pueden representarse por los vectores BAN1, BBN1 y BCN1, que unen los vértices con la licencia de los triángulos de tensión en línea, como se indica en la figura 9H. Cuando el neutro de los primarios está aislado del neutro del generador,
las tensiones respecto al neutro pueden estar desequilibradas. Estamos hablando de los primarios. No solo por la desigualdad de las características de excitación, sino también por la conexión de cargas desequilibradas entre línea y neutro de la secundaria, que es lo que nosotros hemos visto en este gráfico que les decía recién. Ya que si tenemos el neutro aislado, la corriente se va a repartir entre las otras fases, y esto va a hacer de que las tensiones simples, que las tensiones de línea puedan ser diferentes. De hecho, normalmente lo son si el neutro está aislado. El caso más simple a considerar es de una carga monofásica conectada acá, como se ve en este gráfico. Es de una carga monofásica conectada de una línea en el secundario al neutro de la secundaria. O sea, como una carga, simplemente una carga monofásica. Esto va a ser perfectamente representativo. Observemos que en la figura 9J, o sea, la de la izquierda, que como los secundarios de los transformadores A y B están en circuito abierto, o sea, tanto de estos como de este, están en circuito abierto. Las únicas corrientes que pueden circular por los primarios son sus corrientes de excitación, tanto de la fase A como de la fase B. Como el neutro en los primarios está aislado, la suma instantánea de las intensidades de la corriente dirigida hacia el neutro de los primarios debe ser nulo. O sea que tengo que, en un caso, signo negativo, el otro es positivo, el otro es la corriente en la fase C, me da, porque tengo, en el caso de la fase C, tengo un valor, tengo la corriente de excitación en A, la corriente de excitación en B, pero la corriente de excitación en C tiene una componente de carga. Por lo cual, la corriente a través de la fase C va a ser igual a la sumatoria vectorial de estas dos corrientes de excitación que están circulando por la otra fase. Ahora, antes de seguir leyendo, fíjense qué es lo que va a suceder. Que una tensión, esta corriente es más alta que la tensión que la necesaria, ¿sí? Para poder compensarla. Esta corriente también es más alta que la necesaria para poder compensar a estas otras. Y lo que estoy haciendo es desviar, quitar el baricentro de este triángulo. O sea, las tensiones del triángulo van a seguir estables, pero no así las tensiones simples, ¿sí? Entonces, dos de ellas pueden aumentar, en este caso que tengo una carga monofásica. Cuanto aumenten va a ser función de dos cosas, va a ser función del tipo de coseno phi que tenga la carga, y va a ser función de la importancia de la corriente que circula por los cables. Y sucede la densidad instantánea de la corriente que circula por el primario transformador cargado. Así pues, la intensidad de la corriente que puede circular queda limitada por la corriente de excitación de las otras dos fases. Cualquier corriente de carga que circule por el transformador C perturba la corriente de excitación de los transformadores A y B y, en consecuencia, se alteran de modo importante las tensiones respecto al neutro. Así, si se quiere cargar el transformador C con una carga resistiva o inductiva, su corriente de primario deberá aumentar y obligar a que se intensifiquen las corrientes de excitación de los transformadores A y B. ¿Sí? Por tanto, estos presentarán tensiones más elevadas que las simples y la tensión del transformador C puede reducirse mucho al querer cargarlo. O sea, la fase C no va a tener una tensión simple nominal, tal como se indica en esta figura.
Ahora, ¿esto es carga resistiva o carga inductiva? ¿Qué pasa si tenemos una carga capacitiva? Una carga capacitiva aplicada a uno de los transformadores puede invertir en realidad la fase de la tensión con respecto al neutro del transformador cargado y crear en los dos transformadores no cargados tensiones mayores que la existente entre línea y línea. O sea, que este centro que está en este caso se puede llevar acá afuera, por lo cual la tensión en las otras dos fases va a ser mayor que la tensión de línea, y esta condición es una condición peligrosa. Los equipos se diseñan para una aislación determinada. Si yo le estoy metiendo más tensión que la nominal, le estoy metiendo una condición peligrosa, riesgosa, que me puede destruir el equipo e incluso provocar daños a las personas. Entonces, lo complicado en este caso es la carga capacitiva cuando tengo cargas desequilibradas y neutroaisladas. Bien, vamos a hacer ahora un resumen de esta conexión estrella-estrella. Y decimos que los hechos más importantes de este tipo de conexión por resumirse como las corrientes de los devanados en estrellas son iguales a las corrientes de línea. O sea, corriente de fase igual a la corriente de línea. Si las tensiones entre línea y neutro están equilibradas y son sinusoidales, el valor eficaz de la tensión con respecto al neutro es igual al producto de 1 sobre raíz de 3 por el valor eficaz de las tensiones en línea. Existe un desfasaje de 30 grados entre las tensiones de línea a línea y las de línea a neutro más próximas. Las tensiones entre línea y línea de los primarios y secundarios están en fase. Las tensiones de línea están en fase. Si se conecta el neutro de los primarios al neutro del generador, podrá cargarse cada transformador independientemente y por lo tanto podrá utilizarse un banco estrella-estrella para alimentar cargas monofásicas. Ahora, si se aísla el neutro de los transformadores, el neutro de los primarios del neutro del generador, la corriente primaria de cada transformador deberá volver al generador a través de los primarios de los otros transformadores, por lo que las tensiones respecto al neutro pueden estar desequilibradas. En el caso del neutro aislado, las tensiones respecto al neutro no tienen forma de onda sinusoidal porque estamos introduciendo un desequilibrio en las corrientes, que decimos de que no era lo de la corriente de excitación. Entonces ahí vamos a tener presencia de tercero y quinto. Bien. Preguntas hasta acá. Ok. Entiendo que no hay preguntas, así que entramos en lo que es ahora la conexión triángulo-triángulo. De igual modo, acá voy a considerar también incorporado lo que es la influencia del sentido de rotación. La disposición triángulo puede emplearse cuando no se precise conexión trifásica con neutro ni en primario ni en secundario. O sea, no voy a necesitar el neutro ni en primario ni en secundario. Este tipo de conexión se encuentra entre sus principales aplicaciones los circuitos de media y baja tensión cuando la corriente es muy intensa. O sea, a ver, me anticipo. En el triángulo, en la estrella, la corriente de línea era igual a la corriente de fase. En el triángulo, la corriente de
que va a estar circulando por la línea es raíz de 3 veces menos que lo que va a estar circulando por la fase. Por lo tanto, esto me dice de este tipo de equipos es muy apropiado para valores de corriente de amperaje importante. En la figura puede verse el esquema elemental de la conexión. Los devanados primario y secundario de un mismo transformador están dibujados paralelos. O sea, de uno y de otro lo he puesto dibujado en forma paralela. No es la única forma que pueden estar, ¿cierto? En los dos lados, primario y secundario, se unen los terminales de polaridad opuesta para formar el triángulo. O sea, estoy uniendo un final con un principio en cualquiera de los dos devanados. El esquema de conexiones puede dibujarse también de la forma indicada en la figura siguiente, en la que puede verse un banco de transformadores de distribución conectado en triángulo, protegido por fusibles hiperrayas en el lado de los primados. O sea, acá se ha puesto el esquema topográfico, donde tengo del lado de esta tensión, le pongo, suponiendo que esto es una línea que sea de alta tensión, le pongo fusibles para proteger al transformador, pero también le pongo descargadores de sobretensión o para rayos le pongo los 3 devanados, y en el secundario le hago un agregado que es una derivación en el punto medio, lo cual nos va a permitir eventualmente, si esto es de baja tensión, eventualmente disponer del neutro. No dispongo de 3 neutros, sino que voy a disponer de uno solo de ellos, con lo cual si pongo una carga monofásica solamente va a estar cargada en este transformador, no se va a distribuir en el resto. O sea, este es un caso, digamos, donde dejo la disponibilidad de tener neutro. Para tener un funcionamiento satisfactorio en una conexión triángulo-triángulo, los transformadores deben tener razones iguales del número de espiras, o sea, tienen que tener igual relación de transformación. De otro modo, existiría a través de los devanados una corriente circulante, incluso cuando el banco no tuviera ninguna carga. O sea, vuelvo a esta primera parte. Si estos transformadores no son iguales, va a haber una corriente circulante aún estando en vacío. ¿Sí? Si las relaciones de transformación son diferentes o tengo algún desequilibrio constructivo entre ellos, voy a tener una circulación de corriente aún en vacío que va a hacer de que no pueda llegar a la potencia nominal porque estoy desequilibrando, tengo un triángulo que está desequilibrado. En el caso de una carga trifásica equilibrada, los transformadores deberán tener también impedancias equivalentes iguales. Si no fueran iguales, el transformador de menor impedancia equivalente sería el asiento de la corriente más intensa, comportándose en este aspecto el banco en forma parecida como lo hacen las impedancias en paralelo. Basta observar que entre cada par de terminales de línea existen caminos en paralelo y que las corrientes se dividen entre ellos y de manera determinada por la impedancia. Relaciones de tensiones y corrientes en los circuitos triángulo equilibrados. Cuando los transformadores son exactamente iguales y el circuito está equilibrado, no hay nada que distinga una fase de otra salvo el desfasaje de los 120 grados. O sea, tengo los dos, la conexión triángulo-triángulo, los transformadores son iguales, lo estoy alimentando con fuerza electromotrices sinusoidales, o sea que todos son iguales salvo los 120 grados de desfasaje entre fase y fase. Y las corrientes de una fase y las de otra. ¿Sí? O sea, tanto entre las tensiones como entre las corrientes van a existir entre las.
Así, las corrientes y las tensiones de fase pueden determinarse analizando cualquiera de ellas, cualquiera de las fases. Cada transformador alimenta, si está todo igual, un tercio de la carga trifásica y las tensiones en terminales del primario y secundario son iguales a las tensiones trifásicas de línea correspondiente y por lo tanto el cociente de líneas del primario y secundario es igual al cociente entre los números de espiras entre los transformadores. En las primeras figuras que vimos pueden verse vectorialmente estas relaciones para el orden ABC, en estas que siguen acá, pueden verse vectorialmente estas relaciones para el orden ABC de la fase, suponiendo que las tensiones varían sinusoidalmente. Por ejemplo, B a B es el vector que representa la caída de potencial desde la línea A hasta la línea B. Entonces, B a B me está representando la caída de potencial. O sea, acá utilizo esto como caída de potencial. Con el esquema de conexiones representado en la figura anterior, las tensiones de primario y secundario están en fase. O sea, tanto las del primario como las del secundario están en fase. En la figura 9C, en esta figura, se supone que las intensidades de las corrientes de los primarios varían sinusoidalmente con el tiempo. Y los vectores de I sub AB, I sub BC e I sub CA representan las intensidades de las corrientes que circulan por los primarios en los sentidos indicados por el orden de los índices. Si el factor de potencia en unidad, o sea, me manejo con coseno phi igual a 1, estas corrientes de los primarios están en concordancia de fase con las tensiones del primario correspondiente. ¿Cómo se indica en estas dos figuras? La corriente está en fase con la tensión. Y las corrientes que circulan por los transformadores están relacionadas con las líneas de igual manera que lo están las corrientes que circulan por cualquier triángulo equilibrado. Es decir, que la corriente es la suma vectorial I sub A, I a B menos I C A, y así las tres fases. Cuando están equilibradas las corrientes, el orden de la fase es ABC. IAB e ICA tienen igual módulo y IAB está retrasada con respecto a ICA en 120 grados. Entonces I sub A es la raíz de 3 por IAB con un argumento de menos 30 grados. Polvo gráfico. Esto nos decía que I sub A está desfasada 30 grados con respecto a I sub B, pero desfasada en atrás. La corriente de fase es ABC, o sea que vamos girando así. Cuando se desprecian las corrientes de excitación, las corrientes de primario y secundario crean fuerzas momentomotrices iguales y opuestas, y por lo tanto la intensidad de las corrientes de primario y secundario tienen intensidades inversamente proporcionales a los números de espiras de los devanados y están en concordancia de fase. Estas corrientes, las del secundario, están representadas vectorialmente en la figura de la derecha, en la anterior, y están en fase con las corrientes en los primarios correspondientes. Las ecuaciones vectoriales que relacionan las corrientes de las líneas secundarias son I sub A, I sub B, I sub C, al igual que en el caso anterior, es una regla. Donde I sub A, I sub B y I sub C son los vectores que representan las corrientes en las líneas de los secundarios en el sentido señalado. Cuando las corrientes están equilibradas,
hizo A raíz de 3, al igual que en el caso anterior, por la corriente de línea con un desfasaje de 30 grados en atrás. Entonces el triángulo acá no tengo ninguna posibilidad de... Esa es una de las virtudes, en realidad, del triángulo, que no tengo posibilidad de que ésta se desequilibre, de que esta corriente se desequilibre. O sea, yo voy a tener que el triángulo en realidad es una figura muy estable y no me va a producir una deformación de la tensión. ¿Sí? Dado que, por otra parte, la tensión en línea y tensión en fase en el triángulo son lo mismo. Resumen de esta conexión. Los factores importantes referentes a la conexión triángulo pueden resumirse de la manera siguiente. Cuando se conectan el triángulo los devanados del transformador, las tensiones trifásicas entre líneas son iguales a las tensiones entre terminales de los transformadores correspondientes. O sea, tensión de fase es igual a tensión de línea. En la conexión triángulo, las tensiones de línea correspondientes de primario y secundario se hallan en concordancia de fase. Cuando el circuito está equilibrado y los transformadores son exactamente iguales, cada uno de ellos en el banco alimenta un tercio de la carga trifásica. Y las intensidades eficaces de las corrientes que circulan por los devanados conectados en triángulos son iguales al producto de 1 sobre raíz de 3 por las intensidades eficaces de la corriente de línea. Por existir caminos derivados entre cada par de terminales de línea, tanto en primario como en secundario, la distribución de la corriente entre los transformadores del banco depende de sus impedancias equivalentes. Y si la razón del número de espiras de los 3 transformadores, el banco triángulo, fuesen desiguales, existirían corrientes circulantes por el interior del banco. O sea, la principal virtud de la conexión triángulo-triángulo es que me va a permitir mantener las tensiones equilibradas. O sea, el triángulo es una figura sumamente estable en las tensiones y me va a permitir entonces mantener esas tensiones de modo equilibrado. Solamente la corriente se va a distribuir si las impedancias equivalentes son iguales, son diferentes, perdón, se va a distribuir de otra forma. O sea, de forma que no es absolutamente simétrica. Bien. Antes de empezar con esta conexión combinada, que van a ser las conexión triángulo-estrella o estrella-triángulo, que es un poco la más difícil de componer, digamos. Me queda por preguntarles si tienen algo para decir, y si no, como nos quedan, bueno, si bien todavía nos quedan 7 minutos, no va a ser suficiente para que tratemos algunos de los temas de modo completo. Así que si hay preguntas las hacemos ahora y si no, callen hasta la próxima. Los que se unieron al último, ¿se anotaron? Hasta hace un ratito me apareció alguien. La conexión triángulo-estrella. Esto sucede a menudo cuando tenemos una combinación de tensiones y la necesidad de disponer de un neutro para poder poner los consumos monofásicos. Normalmente esto en nuestras redes se da desde el lado de media tensión a baja tensión, que vamos a tener
el triángulo en media tensión y la estrella en el lado de baja tensión, precisamente para disponer de la tensión simple. Al revés, en los generadores, en el origen del sistema, en los generadores, normalmente el primario del generador, que es un transformador que tiene mucha potencia, mucha corriente, el primario del transformador está conectado en triángulo y el secundario está conectado en estrella del lado de alta tensión. ¿Por qué la estrella del lado de alta tensión y que tiene el neutro? Porque el neutro lo llevamos por tierra, con lo cual solamente vamos a movernos con tres conductores. Y lo que va a suceder es, además de que como en la estrella la tensión de fase y la tensión de línea son diferentes, necesito crucetas, digamos, soporte para la línea, la necesito de menores dimensiones, suponiendo de que la línea es desnuda, entonces la necesito de menores dimensiones. Esto me permite una economía considerable. Y en estrella, en realidad, en alta tensión, tengo la ventaja, ya que en el lado de alta tensión jamás voy a tener un desequilibrio de fases porque no hay consumos en alta tensión. El consumo se va a dar en media tensión y, y en baja tensión, y ahí es donde vamos a ver la importancia de esta conexión de estrella-triángulo y de triángulo-estrella para lograr que al lado de alta se queden equilibradas las corrientes. Entonces decimos que a menudo conviene conectar en estrella los devanados de un lado del transformador, por ejemplo, cuando la tensión es elevada, o cuando se precisa una conexión simétrica del neutro para poner a tierra o alimentar cargas monofásicas. La conexión es triángulo-estrella o estrella-triángulo suelen ser adecuadas para estas aplicaciones por no tener las características frecuentemente nocivas de la conexión estrella-estrella. Ya hemos visto que en la conexión estrella-estrella se puede dar este desequilibrio de tensiones con cargas monofásicas. Debido a lo elevado de la tensión del circuito, la conexión triángulo-estrella es la usual para transformadores de potencia elevadores en las centrales de generación y por la misma razón los transformadores en el extremo receptor suelen estar conectados en estrella-triángulo. Y el neutro de la estrella del devanado de alta tensión suele conectarse a tierra a fin de asegurar una distribución equilibrada de tensiones entre las líneas y reducir las tensiones existentes entre las bobinas de los transformadores y los núcleos. A veces la conexión a tierra se realiza a través de una impedancia cuyo fin es limitar la intensidad de la corriente resultante de un circuito entre la línea y la tierra. La conexión triángulo-estrella se emplea frecuentemente en transformadores reductores cuando se desea la conexión de baja tensión en neutro. Bien, lo que he hecho acá es esquematizar estas conexiones. En la figura de la izquierda lo que tenemos es el triángulo que tiene del lado de alta tensión y la estrella del lado de baja tensión. En el triángulo recién decíamos de que se suman o se conectan, digamos así, de modo aditivo, un final con un principio. Un principio, un final con un principio, y ahí estamos aplicando las tres tensiones. En este caso, del lado de baja tensión, tengo dos esquemas. Uno de ellos donde las tres principios son los que uno a las fases. Tengo el neutro unido a tierra. Y en otro, donde, el neutro acá me lo he unido a los tres finales.
En el otro esquema que está al lado es una conexión también triángulo-estrella, donde el triángulo se mantiene con lo mismo, nada más que en la estrella, en vez de los tres finales, he unido los tres principios. ¿Sí? Fíjense ustedes de que esto me pone a espejo la estrella. ¿Sí? Lo que antes era NB, que venía desde izquierda a derecha, ahora es BN porque va desde el neutro hacia la izquierda. ¿Se entiende? ¿Cuál es la diferencia? La fase C está el NC, está acá abajo y ahora me aparece acá arriba. Y bueno, obviamente la fase A ahora está acá abajo y acá me parecía arriba. O sea, lo que he hecho es, en este caso he tomado una coincidencia de fase, en este caso un desfasaje de 180 grados, pero en los tres devanados. En el análisis de las conexiones triángulo-estrella y estrella-triángulo se basa en las relaciones fundamentales para los circuitos conectados en triángulo y en estrella, junto con las relaciones entre las tensiones de corriente de primario y secundario en los transformadores. En la figura, la de la izquierda, pueden verse las conexiones de un banco, triángulo-estrella, en el cual se han dibujado paralelos los devanados primario y secundario del mismo transformador. O sea, en esto están en paralelo, digamos así. En el lado conectado a un triángulo, las tensiones en terminales de los transformadores son iguales a las tensiones correspondientes entre línea y línea. Y en condiciones de equilibrio y orden ABC de la fase, el diagrama vectorial es indicado en el de la figura esta. ¿Sí? BAB, BBC y BCA. La tensión BAN entre línea y neutro de la estrella se halla en fase con la tensión BAB entre la línea y el triángulo como figura en la figura 9Q. En esta. Esta está en fase con esta. ¿Ah? Así la tensión BAB en la línea del lado de la estrella está retrasada con respecto a la tensión en la línea del lado del triángulo en 150 grados. O sea que entre esta con respecto a esto hay un desfasaje de 150 grados. Y la tensión BCA en el lado de la línea, en el lado de la estrella, perdón, está retrasada con respecto a la tensión BAB en la línea del lado del triángulo en 30 grados. O sea, de esta con respecto a esta, de esta con respecto a esta hay 150 grados. Pero, a ver, pero entre esta y esta, entre esta y esta solamente hay un retraso de 30 grados. Vemos de que acá, en realidad, analizando esto, como que empezamos a ver de que se nos empieza a complicar esta composición desde un lado hacia otro lado, porque en un caso tenemos el triángulo y en el otro lado tenemos la estrella y aquellos 30 grados o menos 30 grados que nos parecían en las corrientes o en las tensiones. Acá empieza a hacerse algo más complejo. Por tanto, entre las tensiones de línea de primario y secundario que presentan menor diferencia de fase, existe un desfasaje de 30 grados, que puede ser de adelante o de atrás, según sean las polaridades relativas de las conexiones de primario y secundario.
Esta condición contrasta con la de un banco triángulo-triángulo o estrella-estrella, en donde las tensiones de líneas de los primarios y secundarios correspondientes están en concordancia de fase, cuando se realizan las conexiones de primario y secundario con las mismas polaridades relativas. A consecuencia de esta diferencia de fase, nunca deberá ponerse un banco triángulo estrella o estrella triángulo con uno triángulo triángulo o estrella estrella en ambos lados de primario y secundario. O sea, no, a ver, no debo conectar entre sí transformadores, digamos, poner en paralelo un transformador significa ponerlo en paralelo en sus primas, tener una alimentación común y tener una salida común. Esta es una condición excluyente que no voy a poder combinar el banco triángulo estrella o estrella triángulo con uno triángulo triángulo o estrella estrella. O sea, no voy a poder jamás poner en paralelo esto porque no me van a dar jamás las diferencias de fase. No hay forma posible de solucionarlo, no los puedo poner en paralelo.